Desde el inicio de la pandemia en Ecuador han fallecido cerca de 200 doctores por el COVID-19 según la Federación Médica Ecuatoriana. Así es, existe preocupación en el gremio que mantiene en primera línea, trabajando y esforzándose para cuidar su salud, evidentemente. Les tenemos un tema sobre eso. Mientras muchas personas a nivel nacional disfrutan en fiestas clandestinas o sin mascarillas en las calles en plena pandemia, hay doctores que por salvar a infectados de COVID-19 lo dejaron todo, incluso su propia vida. Uno de ellos fue Luis Felipe Leighton, quien murió por coronavirus, y su hermano cuenta cómo ocurrió todo. Mi hermano ofrendó su vida para salvar la vida de su personal, del personal que laboraba con él. Sobre todo era personal de planta, era gente humilde y él puede decir que se sacrificó por ellos. En los últimos días de octubre, al menos 7 doctores fallecieron en Guayaquil. La preocupación de los galenos es latente y por ello llevan sus registros con los apellidos de los que ya partieron. El doctor Montalvo, el doctor Camones, el doctor Jaramillo. Mire, ahí llevamos ya un listado de 6 o 7 médicos y algunos que se nos escapan, que han fallecido en estas últimas semanas. Pero él no es el único que tiene angustia. En el Colegio de Médicos del Guayas, su presidente también lo está. Y desde aquí hacen una evaluación de los héroes de Mandil Blanco muertos en la provincia. Nosotros tenemos aquí una cifra de aproximadamente cerca de 140 médicos que ya han fallecido en la provincia del Guayas por consecuencia del SARS-CoV-19. Gran parte de esos profesionales de la salud fallecidos están en una lista que se sigue actualizando con los decesos. Por su parte, en la Federación Médica Ecuatoriana registran 198 doctores fallecidos a nivel nacional en diferentes provincias, y de este número el 70% de los médicos caídos están en Guayas. Y en esta ocasión los números hablan más que 1000 palabras. Seguramente estas cifras se reflejan en las calles, en el día a día, en cómo va el comercio, en cómo vive la gente y sobre todo en ese distanciamiento social que ya en la práctica muchas veces está separado de la realidad. Y en ese mar de gente también ha existido un mar de desconocimiento sobre el nuevo virus. A propósito, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, en nuestro programa de investigación El Informante, se refirió al contagio de los doctores ecuatorianos. Médicos, enfermeras, personal de salud que se contagió de COVID y que falleció, no es porque se contagiaron en los hospitales, se contagiaron en el ámbito social y esos fueron los que llevaron la enfermedad a los hospitales, obviamente sin mala intención, pero con un desconocimiento total de cuáles eran las normas que servían para protegerse. Por eso el llamado a la conciencia se mantiene para que terminen las muertes de los doctores en el país. Realmente es muy penoso que la gente no se cuide, que la gente siga jugando no con la vida de uno, porque a lo mejor uno se salva, el farrero se salva y quien muere es el doctor. O sea, deben pensar mucho más en eso. Por ahora estamos a la espera del número de enfermeras, camilleros y demás profesionales de la salud que fallecieron a nivel nacional. Lo cierto es que las medidas de bioseguridad están y hasta que llegue la vacuna al Ecuador, solo usted puede decidir por la vida o seguir exponiéndose a la muerte. Emilio Zamora, TC Televisión.